de toda la información que se genera a través de los distintos programas regionales, sí, los chakras. A todos, sí. Es una cantidad de información. La red de carbono. Los jóvenes ven en APRESID una organización que tiene los brazos abiertos. Viste, la ciencia empuja, el productor tira. Bueno, esos modelos acá en Argentina se dan muy bien, ¿no? Episodio Momentos Socios en el Congreso APRESID, en Levantando la Perdiz, edición Congreso APRESID 2025. El año pasado tuvimos algunos, creo que estamos repitiendo algunos, pero que tenemos otros nuevos, además nuevos en Levantando la Perdiz, no nuevos en APRESID, así que los vamos a conocer, vamos a charlar. Esta es una mesa que en particular tiene a socios que son parte de la comisión directiva, o sea, le tienen que dedicar más tiempo, más energía, me imagino que más compromiso. Vamos a ver cómo es eso, los voy a presentar. Tengo conmigo acá a mi lado a Tomás Oesterhel, que es vicepresidente de APRESID. ¿Qué haces, Tomás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, gracias. Primera vez en Levantando la Perdiz. Primera vez en Levantando la Perdiz. Excelente, bueno, bienvenido. ¿Pero lo ves al menos? Sí, ¿cómo que ¿Sí? no? Excelente. María Augusta González es directora adjunta del equipo de comunicación y es vocal suplente de APRESID. ¿Cómo estás? Sí, Bienvenida. Muy bien, muchas gracias También por la invitación. Primera vez acá dando la Perdiz. Bien. Bienvenida entonces. Y Hernán sí estuvo. Hernán Dillon Sí, es vocal titular y estuvimos el año pasado. El año pasado ¿De charlando. qué hablamos? ¿También No, mesa de socios? Sí, mesa de socios, qué hacía cada uno, un poquito, la historia de cada uno. Excelente. Vamos a arrancar por acá. Quiero que hagamos como un apartadito en el que Dale. cada uno me cuente desde cuándo es socio de APRESID y un poco por qué. Arranco por vos. Bueno, Caro, mi historia es bastante particular porque yo como socia de APRESID ya sería, paso a ser de las más viejas, básicamente, porque... Dicho así. Sí, no, vieja no, pero bueno. En realidad yo me recibo de ingeniera agrónoma y a través de Pilu Sí. entramos como toda mi familia en contacto con el concepto de siembra directa y empezamos a trabajar en siembra directa. Y ahí ¿Año? me asocio. Año 97, 98. Mira. Muy bien. Bueno, y... O sea, en los principios. Bien en los principios. Claro. Y empezamos a aplicar todo el sistema de siembra directa en campos alquilados que estaban muy degradados. En realidad los rindes eran un desastre. Bueno, nos hicimos cargo del campo con mi mamá y por supuesto de la mano de Pilu y empezamos a trabajar en siembra directa. Hay campos que, por supuesto, reaccionaron a los 2-3 años, ya el cambio era notable. Otros que, por supuesto, más cerca de Rosario, que estaban más mal trabajados, bueno, demoraron, pero bueno, realmente el convencimiento de lo que estábamos haciendo, realmente nada. En el corto, mediano plazo teníamos resultados y la verdad, súper convencidos. O sea, como socia desde aquellos tiempos. Pero con actividad institucional yo en realidad no me había incorporado con... Pero... ¿Por? No lo sé. Ok. Si te voy a decir, si me voy para atrás y pienso, la verdad que no... Posibilidades habría tenido, pero por alguna razón u otra no me metí. Bueno, tuve mis hijos y ya cuando fueron un poquito más grandes dije, bueno, yo me di cuenta que estaba atrasada a nivel técnico. Me daba cuenta que no tenía... había perdido la carrera un poco de la actualización en innovación, en tecnología, etc. Entonces dije, bueno, ¿por qué no me meto y refundamos la Regional Rosario que se había dado de baja en su momento? Entonces en el año 2014, si mal no recuerdo, nos juntamos 6 socios. Mira que habíamos hecho reuniones, éramos un montón, pero finalmente terminamos 6 socios refundando la Regional Rosario. Y ahí empecé un poco mi caminito, mi recorrido institucional. Empezamos, fui tesorera, vicepresidenta, presidenta de la regional, y ahí, en el año más o menos 2020, 2021, ya empezaba a ir a la reunión de comisión directiva, empecé a postular para participar, y finalmente entré en comisión directiva, y previamente participando en equipos de comunicación, colaborando con un poco el armado de los equipos. Bueno,
Y finalmente, entrando en comisión directiva, sigo en comunicación y también apoyando un poco al grupo de jóvenes. Ok. Después vamos a hacer como doble clic en varias de las cosas ahí. Dale. Comunicación, porque tenemos tema en común. ¿No? Y en el equipo de jóvenes también me interesa. Dale. Quiero ir con la historia de cada uno de ustedes en Apresid. Tomás, la tuya no la conozco tanto. Bueno, vamos a tratar de contarla. Socio de Apresid hace alrededor de 12 años, pero bueno, muy involucrado con la siembra directa, un poco como Mario Busta, desde los 90 y pocos, cuando empezó la cosa, ya empezamos a probar cosas ahí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Pero Gran zona. Siempre la mejor. Somos los dos de ahí, perdón, vamos Sí. a sacar un poco de bandera. Pero bueno, siempre yo fui una especie de solitario, digamos. Nunca involucrado muy institucionalmente, bastante encerrado en el campo en donde trabajaba en esa época. Y siempre veía Apresid como una cosa totalmente inalcanzable. ¿Para qué hacías en esa época? En esa época trabajaba en un campo muy grande ahí en el oeste de Buenos Aires. Como Ok, era ¿lo el gerenciabas? segundo de un encargado, después al poco Ok. tiempo quedé medio de encargado general y medio coadministrador, pero seguía viendo a Apresid como una cosa en la que no... ¿Lejana en qué la que sentido? no podía. Sentido de que no se me ocurría pertenecer. Ok. Y hace alrededor de 12 años, justamente Hernán me vino a plantear de tratar de armar la regional en Trenquelauquen. Y ahí de golpe nos encontramos con que todas las puertas que por ahí uno no sabía si estaban cerradas, abiertas o entornadas, estaban muchísimo más abiertas de lo que uno se esperaba. Y enseguida todo Apresid nos ayudó a armar la regional, nos sentimos como en nuestra casa desde ese primer día. Y bueno, nada, y a partir de ahí, enseguida donde ven a alguien que se mete, Apresid es muy rápida para enseguida hacerte hacer cosas. Y Al hablar, además poquito- las instituciones requieren todo el Sí, tiempo sí. de que se sume gente. Totalmente, así que al poco tiempo ya estaba trabajando en el equipo congreso y eso un poco me abrió la puerta a la comisión directiva y después de a poquito, como que casi sin querer, acá estoy siendo vicepresidente. Pero un recorrido que lo he disfrutado muchísimo y lo sigo disfrutando y nada, muy lindo. Después van a tratar de explicarme en palabras qué disfrutan de esto que yo digo debe ser un quilombo armar semejante movida. Ya vamos a tratar de entenderlos. Hernán, tu historia en Apresid. Bueno, sí, un poquito estamos hermanados en el armado, somos cofundadores de la regional de Trenquelauquen y todo nació por en ese momento había surgido el problema de la rama negra, una maleza que apareció en todos lados de repente y uno decía, ¿y qué hago ahora con este problema? ¿Cómo lo llevo a cabo? Y bueno, y dije, esta es la única forma, es juntándonos y tratando entre todos de entender y dije, bueno, pensé, ¿cómo lo hago? Me meto en un grupo, armo un grupo, bueno, y ahí quedó y un día se me ocurrió llamar a Apresid por teléfono y me atendió alguien que me dijo, Llamaste a un teléfono fijo de una oficina en fijo de una Rosario. oficina para preguntar, pues sabía que había había grupos, había un grupo en La Pampa, pero yo quería ver a ver si había un grupo cerca de Trenquelauquen donde estábamos, porque digo, bueno, si hay un grupo, voy y pido entrar, pido hacer, y digo, ¿y a quién llamo? Y bueno, me fijé, Apresid, llamé, y me atendió, me dijo, ahora te paso con una que sabe. Y ahí me atendió una chica que que en ese momento era la directora de la gerente regional y me empezó a hablar y me dijo, bueno, armate vos una regional ahí. Pará, te llamé por menos. Sí, te llamé para... No, te llamé para eso, te llamé para que vos me resuelvas Claro, un problema, no Te para pedí que yo... ayuda, no un quilombo nuevo. Sí. Y medio que me dijo, no, lo tenés que hacer, qué sé yo. Y después no es que corté y me volvió a llamar todo, y bueno, y ahí lo llamé a Tomás, digo, che, Tomás, ¿te parece esto? Éramos amigos, pero, y bueno, y ahí surgió la idea, y bueno, y armamos el 2014 la regional, y en el 2015, como todo, uno, me pusieron de presidente a mí, viajé a Rosario, y ahí ya como todo es Apresid que
te ven y bueno, y ahí Vení que hay un hueco. Vení, mirá, bueno, lo A ver bueno si es que estás uno se para siente esto. muy cómodo. Por eso uno entra, porque se siente realmente cómodo, las puertas se abren, la gente es muy amable y bueno, pero también te hace decirle que sí a todo, ¿no? Y ahí es como cuando ahí me ofrecieron ser parte de la comisión directiva y bueno, y ahí arranqué mi mundo institucional. Un poquito la historia. Me nuestra. genera dudas a qué otras cosas te hicieron decir que sí, así como con el envión y dijiste, che, qué bien. No, bueno, después terminé siendo director de adjunto del programa regionales. Ajá. No, desafíos siempre tenés. Y bueno, terminé, ahora estoy en el comité ejecutivo, fui secretario de la institución. ¿En qué época lo de regionales? Los regionales fue justo en plena pandemia, en 2020. Linda época para justo tener el área de territorio. Sí, bastante complejo, a cargo. pero bueno, hubo muchos cambios y creo que bien, poniendo mi granito de arena en eso, pero la verdad que contento, sí, te lleva mucho tiempo y esfuerzo y horas de trabajo, pero uno lo hace, la verdad que bien. Y bueno, y ahora como... Pará, ¿y se abrió alguna regional en esa época complicada de la pandemia? No sé si se abrió. Con mantenerlas, me imagino que era un mantenerlas montón. fue terrible. Claro. Fue terrible porque hicimos hasta un congreso virtual. Claro, me imagino las jornadas, las UPA. Era todo sí, hicimos UPAs virtuales, Claro. fue todo un invento. La verdad que se le puso mucha creatividad para decir cómo seguimos. Me imagino. Pero bueno, pero muy contento. Igual. Salió, sobrevivimos todos a eso. María Augusta, me hablabas de comunicación. ¿Por qué? En realidad, ¿cómo se designa a las personas que quedan a cargo de esas áreas? Creo que se proponen, básicamente, o viene alguien y te dice, che, ¿te gustaría participar acá? Bien. No, a ver, no hay un estudio, no te hacen una radiografía y te dicen vos para acá, vos tipo para el allá. tema Sí, te copa venir. Bueno, en aquel momento teníamos algún conflicto digamos, valga la redundancia, de comunicación con el área de comunicación, con una gerencia complicada. Entonces, nada, era un momento ideal para meterse y empezar un poco a laburar esa parte, ¿no? Esa conexión del socio con la parte de comunicación. O sea, Preside en general, todos sus proyectos, sus programas, tienen el acompañamiento, más allá de la gerencia, de un socio, ¿no? Sí. Que de alguna manera le hace seguir, ¿no?, el espíritu de Preside y que no nos vayamos por cualquier lado. Bueno, entonces justo el desafío era ese, hicimos un grupo bastante grande, era también en plena pandemia, de socios que querían colaborar. Y bueno. ¿Había muchos socios que querían colaborar en comunicación? Sí, éramos un grupo grande. Después, como todo, después se reduce, ¿no? Sí, obvio. Pero en su momento, en un principio, éramos, si no te miento, como 12 socios. Después, obviamente, quedamos 5, 4. Pensé que era un área que les daba fiaca. En el mundo del agro pensé que era un área que daba fiaca a la comunicación. Sí, y porque es un área en la que somos bastante deficitarios, quizás es un área donde, bueno, nada, quizá encontrás una motivación de decir, bueno, acá puedo hacer una diferencia con poco, con lo que sea. Entonces, bueno, eso fue, y realmente avanzamos un montón en incorporar esas áreas de servicio que estaban un poco como alejadas de la gobernanza del socio. Y bueno, se hizo un trabajo y creo que hoy por hoy tenemos un buen ida y vuelta, diálogo. Te das cuenta en la relación misma con las chicas, que son todas mujeres, que están en el equipo, que realmente hay una comunicación fluida, un entendimiento, un acercamiento personal, que eso es lo importante también, ¿no? Esto visto desde mi óptica, que es la de un periodista, tienen una particularidad como institución que yo valoro, al menos en la práctica, cambia mucho la dinámica, inclusive del contacto con nosotros que comunicamos, que tienen equipo propio, que quizás no tercerizan, que a veces eso dificulta, al menos por la pavada de no estar en la diaria de la institución sobre la que estás comunicando. Eso está bueno, se ve como algo positivo. No solo eso, lo que pasa es que, a Preside genera, por ahí no se ve, ¿sí? Se ve, pero no se ve la cocina de toda la información que se genera a través de los distintos programas regionales, sí, los tuvimos chacras. A todos, sí. Es una cantidad de información. La red de carbono, tremenda. Que cada cosa es un tema en sí mismo. Aparte, para comunicar. Son temas que vienen en crudo, con todo el análisis de un ingeniero, que por ahí depende, todo depende, y te hablan en complicado y nosotros lo entendemos bárbaro y creemos que está fantástico. Y nosotros pero nada. a la hora de salir a los medios,
nada, tiene que pasar por el filtro, que las chicas, bueno, lo traducen a una cosa que se entienda, lo ponen, bueno, en los distintos formatos, bueno, nada, es un laburazo tremendo. Y es un laburo, te diría, artesanal, como vos decís, claro. tenés que estar en la cocina, tenés que saber de qué estás escribiendo, tenés que saber a qué público estás o dónde tiene que ser publicado, cómo, cuándo. Sí. Y no solo hacia afuera, sino tenemos un montón de comunicación hacia adentro. O fíjate que los tres, yo no sabía bien las historias de ellos, pero salimos de regionales. Entonces las regionales, que son nuestra base de socios, que genera un montón de información, investigaciones, desarrollo, ensayos, etcétera, también demandan un montón de comunicación de todos las acciones, las UPAs, las reuniones. Sí. Bueno, nada, es un laburo monumental que necesita mucho filtro y mucho laburo interno y mucho conocimiento de la institución, como vos decías. Ok. ¿Por qué es importante para APRESID como institución comunicar bien toda esta cantidad de información que se genera? Yo creo que... O sea, ¿te acordás de algún momento en el que haya hecho un aporte fundamental haber comunicado bien algo? Sí, absolutamente. A ver, APRESID tiene, o sea, o nosotros nos autopercibimos, si uno quiere, como un faro tecnológico, ¿no? Ok. A la hora de todo el sistema productivo, ¿no? Somos una asociación de productores técnica, básicamente, ¿no? Y ponemos todo el foco ahí. Entonces, iniciativas como la que tuvo REM con las alertas tempranas de lo que fue la resistencia de malezas, por ejemplo. Es un aporte increíble a todo el sistema productivo, a los gobiernos, a que todos estén las empresas. Ayer nos contaba Euge, que está a cargo, que es la gerente del programa, que no hay en el mundo iniciativas parecidas. No han encontrado, las buscan porque hasta sería útil, pero no hay en el mundo iniciativas parecidas. Imagínate la trascendencia que tiene eso y bien comunicado, como corresponde. O sea, que encima vos ves cómo son las alertas, que son amigables, las entendés. O sea, todo es un proceso. Y eso, imagínate el aporte que hizo a un sistema productivo de un país como Argentina, ¿no? Sí. Bueno, ese es un ejemplo tremendo, ¿no? Y está cumpliendo 15 años, REM. Sí, así hoy que tenemos está de festejo. cumpleaños. Hoy Sí, tenemos cumpleaños en el exactamente. contexto del Congreso. ¿Y los jóvenes? A mí, los jóvenes, a mí me ¿Sos como apasiona. una gurú del trabajar grupo con de jóvenes? No sé si tanto. ¿Qué concepto le ponemos? ¿Líder, guía? No, ¿Es acompaño mucho? nada más, Bueno, tranca. una madrina. Una madrina, Ahí me va. gustó. Tipo maternando. De APRESID joven. De APRESID joven, exacto. ¿Qué jóvenes de dónde? ¿De dónde vienen? De todos lados tenemos. O sea, tenemos de Córdoba, de Buenos Aires, santafesinas, del sur. O sea, nada. Tenemos, la verdad que es súper diverso la cantidad de jóvenes. ¿Qué hacen? En un principio, que esa transición se hizo el año pasado, pero en un principio el objetivo de APRESID Joven, que es relativamente nuevo, porque Sí. vos estuviste en los orígenes de hace unos años, También. vos también, con el Chino Galvano, el objetivo original era traer juventud o que se vayan incorporando a las regionales, ¿no? Ok. Esa era como la idea que se tenía. Un poco transitando, acompañando a los jóvenes, nos dimos cuenta que ellos tienen otra dinámica. Ellos por ahí se reciben, están viendo qué hacen de la vida, a dónde van a salir a trabajar, Sí. se van para allá, van para acá. Se van de un o sea, añito a cosechar kiwis afuera. Tal cual, Sí. totalmente. Son como almas libres, Sí. que es muy difícil que se incorporen. Algunos sí, hay casos que se incorporan, pero no todos. Y perdía un poco sentido si eso no se lograba. Entonces realmente cambiamos esa estrategia, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿qué función tiene APRESID? Bueno, la función es que los jóvenes pasen recién recibidos por APRESID, conozcan el sistema, conozcan cómo producimos, cuáles son las ideas, las estrategias, cómo se trabaja en red, ¿no? Hay mucho de la metodología de APRESID que es muy bueno y es realmente, a mí particularmente, me enganchó mucho y me sirvió no solo para enriquecerme, sino para conectarme, para intercambiar, para mejorar, ¿no? Entonces, la idea es que todos esos jóvenes que recién se reciben transiten por APRESID. Si se quedan regionales, bárbaro, y si no, están 2 años y migran, generando espacios de capacitación, de intercambio,
de ver cómo funciona el sistema, de inclusive ellos hasta es un aprendizaje organizacional, porque ellos tienen un presidente, tienen el tesorero, tienen un Trello donde van subiendo todas las actividades, tienen responsabilidad de generar recursos para bancar el programa, o sea, nada. Es, para nosotros es dejar la impronta a chicos que por ahí van a terminar trabajando en otro lado, pero que bueno, ya se llevan un poco de un pedacito de APRESID en su forma de ver el mundo, el agro. Genial. Y de trabajar. ¿Los dos estuvieron vinculados a APRESID Joven en algún momento? ¿Fueron padrinos? Sí. Más o menos, sí. ¿Les preocupa que no sea tan sencillo transmitir o que estas almas libres ahora tengan capaz, no sé si menos ganas, menos capacidad o menos interés en comprometerse en algo, en un trabajo en red? Quizás desde jóvenes, porque después todos terminan cayendo un poco en este trabajo, pero ¿les preocupa o no llega a ser preocupación y está ok? No, yo creo que se involucran bien, o sea, ¿Hay descendencia de APRESID? Es la pregunta. yo creo que hay descendencia, yo creo que los jóvenes ven en APRESID una organización que tiene los brazos abiertos. Quiero Ok. creer eso y estoy bastante convencido y aparte nos lo dicen ellos O mismos. sea que no piensan lo que pensabas vos. No piensan lo que pensaba yo, seguramente. Y se encuentran las puertas abiertas, se dan Ok. cuenta. Y aparte hay compañeros de ellos que son llamadores, digamos, y enseguida perciben que es algo distinto. Recién mientras María Augusta contaba eso, pasaban dos de los chicos de Apreciación Joven y le Y sacaban les fotos. sacaban fotos, sí. Mientras ella hablaba de ellos estaban ahí. Y eso que no nos escuchan desde Y afuera. eso que no nos escuchan. Pero no, la verdad que están muy integrados a su manera. Nosotros lo único que podemos hacer es mantener las puertas abiertas y dejar que ellos se organicen, porque en donde los querés encasillar ya sabemos que no funciona. Así Lógico. que Y además pueden aportar mucho. totalmente. Te sirve de no encasillarlos. Sí. Viene bien. Sí, lo más importante es que pasen. Nosotros al principio nos decíamos, pero ¿cómo vienen y se van? Claro. Y ahora es como que nosotros cambiamos el chip. Y lo que pensamos es que qué bueno que vengan, que sepan, que nos conozcan, que sepan que estas puertas están abiertas y el día de mañana seguro se llevan algo de APRESID. Y con eso que se Y pueden lleven, volver. y pueden volver y volverán en algún momento. Y ya con eso nosotros nos sentimos súper bien, digamos, dijimos, bueno, cumplimos. La verdad que realmente, bueno, que el día de mañana que sepan qué es, con eso ya está perfecto. Y aparte, porque quieras o no, para nosotros la siembra directa fue todo un cambio, fue todo un modelo, que yo, de cambio, algo nuevo, innovador, todo, y ellos no sé si lo tienen tan así. Claro. ¿Entendés? Ellos piensan Crecieron con eso como un crecieron hecho. como eso, como si fuera algo natural. ¿Entendés? Entonces es como que es difícil, que son ellos los que tienen que darse cuenta. No puedo yo le puedo explicar todo, pero de lo que fue para mí todo ese cambio, es Y además difícil ellos de están viviendo transmitir. la propia revolución. Claro, que por viene eso quizás por otro lado. ellos vienen por otro lado, entonces está bueno que conozcan la institución de la forma que lo puedan conocer y bueno, el día de mañana, porque sea un granito de arena, se llevan seguro. Ok. Me quedé con algo que decías, Tomás, que es casi sin querer terminé siendo vicepresidente y hablábamos con María Augusta y con Hernán de ese compromiso que implica, me imagino. ¿Qué cambia pasar de ser un socio a ser un socio que está en la comisión directiva y encima te toca segundear al presidente? Y en realidad lo que cambia es eso, es las ganas de participar un poco más y de dedicarle un poco de tiempo. Implica más reuniones, un poco más de responsabilidad, estar un poco más en contacto con todo lo que pasa y le empezás a tomar el gustito. ¿Te gustó? Sí, a mí me gusta, siento bien haciéndolo, me desafía. En APRESID todo te desafía porque siempre te va poniendo en una situación de más incomodidad. Entonces, si uno lo toma así el desafío, en el sentido de decir, che, qué incomodidad nueva me pone APRESID y qué tengo que aprender para poder estar a la altura, y bueno, eso es lo que te va proponiendo siempre. Entonces APRESID es como una escalerita donde uno va teniendo que caminar y aprendiendo cosas de los que están al lado o de los que compartís para ir siguiendo ese caminito.
Y eso es interesante porque después de golpe uno se da vuelta y dice, che, yo estoy haciendo cosas que hace 5 años, 10 años y ni hablar 20, Mm. me parecía imposible o no me veía o pensaba que jamás en la vida iba a poder hacerlas. Y te encontrás que al final, si vas haciendo los pasitos correctos, las podés hacer y van pasando las cosas y como siempre hay un equipo enorme acompañando y ayudándote y estando siempre dispuesto a dar una mano, no, tampoco es una empresa que para que se convierta así en una cosa tremenda, así que nada, es un lindo proceso. Esto de las incomodidades me hace pensar en errores. Todo muy lindo, pero ¿qué errores sienten que Apresid no debería cometer o volver a cometer? Qué pregunta difícil. No, yo lo que hay que tratar es no creérsela, digamos, y que estamos aprendiendo todos los días algo nuevo, de que no somos, bueno, nos tienen Tenemos como... la vaca atada. ¿Eh? No tenemos la vaca atada. Claro, no, y aparte no es que, bueno, fuimos, fueron o fuimos innovadores en su momento, y bueno, el desafío es seguir estando en el faro, ser el faro tecnológico, Ok. no, tener eso, pero no creérsela y que ya llegamos y ya somos, sino que esto es el día a día y trabajar todo el tiempo porque es como que no terminas nunca, ¿no? Pero bueno, está bueno. ¿Qué errores no cometerían o no volverían a cometer? Yo creo que un poco lo que decía él, ¿no? Digo, Ok. pensaba, digo, igual es como difícil, ¿no? Que suceda eso de creérnosla. Yo pensaba, pero sí, digo, es un espacio, es una institución donde vos tenés que atender el lote, Sí. donde está el productor, por una punta y la otra tenés los desafíos globales, la COP, el cambio climático y lo que se viene, Sí. ¿no? Es muy bien. Es una cuestión tensional dentro de Apresid, porque por supuesto tenés lo que dice, che, vamos por el productor, che, vamos para allá, no vayamos. Hay que surfear o cinturear mucho ahí. Y se da un montón de debate y realmente se plantean situaciones y es súper enriquecedor eso, ¿no? Que estemos ahí. Entonces, esa cuestión de entorno, ¿no? De entorno de debate, donde vos no solo no dejas de atender al que está, al productor que está en el campo y que está produciendo información para nutrir a Presid, pero si estás viendo para afuera, en ese entorno de gente, para mí es súper rico y de alguna manera te compensa esa cuestión. Nunca te la podés creer cuando tenés ese nivel de debate y tenés ese nivel de entorno Siempre aparece que de algo nuevo. que de alguna manera te va bajando, ¿me entendés? Del pony, si uno quiere, cuando alguno dice, bueno, esto es así. De hecho, la misma siembra directa en todo su proceso, nosotros empezamos viendo problemas solamente de lo que era erosión. Inclusive hasta el tema ganadería era medio mala palabra porque Sí. nos generaba... Y ahora vemos que la ganadería es hiper necesaria para la diversificación, la integración Acá de ya hablamos de sistemas. sistemas integrados. Tal Claro. cual. Entonces, esa evolución constante, el tema de la actividad biológica, que no la teníamos, pero no tan en foco y con la trascendencia que tiene ahora. ¿Mm? Ahora sabemos que quizá el rendimiento no es arriba, mirar abajo. Entonces, ese aprender contacto en un sistema tan complejo como es un sistema biológico, como decía Tommy, te desafía permanentemente. Es muy difícil decir hasta acá llegué y me las sé todas. Claro, No, sí. porque viene uno y te tira información y dice, ¿y ahora qué hago? No eras tan así. Entonces, nada, me parece que es un ecosistema que realmente suma de debate y suma todo el tiempo, ¿no? Y en eso te desafía y es súper interesante estar ahí participando. ¿Tenés algún error o adherís? No, adhiero, para decirlo medio de otra forma, creo que el gran error sería que Apresid en algún momento se quede quieto. Ok. O de golpe diga, ya está. Que podría haber pasado y tenemos que tener cuidado que no pase hacia adelante. Apresid podría haber dicho, lo nuestro es solo sembrar directamente y sería una organización seguramente muchísimo más chica de lo que es, con muchísimo menos renombre, no se hablaría, no hubiera crecido. Entonces, en algún momento alguien dijo, che, esto no es solo esto, y se empezó a hablar de sustentabilidad, se empezó a mirar abajo el suelo, no es solo fósforo, no es solo nitrógeno, se empezó a hablar de carbono, no es solo
el campo son las personas, no es solo. Entonces, yo me acuerdo siempre que un socio fundador de APRESID me decía, nosotros el nombre nos quedó chico, decía, porque la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa es como que ya sentía que era menos de todo lo que estaba haciendo APRESID. Yo, por un lado, pensaba si era o no verdad, pero en el fondo me parecía fascinante que el tipo haya visto que creció tanto y sienta que creció tanto que sentía que el nombre le quedaba chico, que le faltaban palabras, que le faltaba la sustentabilidad, que le faltaban montones de cosas adentro del nombre. Entonces, nada, y bueno, y hay que estar atentos para tampoco quedarnos acá, porque esto es todo tan dinámico que sí o sí vienen cosas nuevas y que ese gen innovador que tiene que estar siempre dentro de la APRESID va a tener que ir tomando todos esos nuevos desafíos hacia adelante. Excelente. Antes de que el gran valor que tienen en la producción de este podcast derrete, no la voy a mirar directamente a Hernán, porque me va a empezar a retar por los tiempos, pero quiero hablar de las regionales, por esto que contaban ustedes, obviamente sus historias están todas vinculadas a las regionales. Me encanta y me pasó el año pasado, esto que decía María Augusta de no conocía la historia de ellos, cómo llegaron. El año pasado nos pasó y me encanta que se conozcan un poco más acá. Ahora vamos a cerrar con algo de eso, pero hablemos un poco de las regionales. Basado en esa experiencia de la época de la pandemia, ¿hasta cuándo duró tu gestión? Sí, justo hasta el 20, hasta el 22 creo que fue. Ok. Fue en la pandemia, hicimos justo el EAR, que se llama el Encuentro de Regionales, Sí. Post pandemia, que fue en Sierra de la Ventana. El reencuentro. El reencuentro que fue muy Como lindo. verse después de Bariloche. Sí, fue un encuentro muy, muy importante porque es como que hacía 2 años que no nos veíamos físicamente. Claro. Así que fue toda una emoción. Ya de por sí el encuentro es muy lindo, ese fue año y fue muy, muy emocionante. Me imagino, es que esto tiene mucho de humano porque trabajan en red todo el tiempo. Sí. Ayer teníamos a Carla, es la persona Carla es la gerenta de regionales. Sí. Y yo el que la contraté fui yo, que siempre nos tiramos palo a ver quién le puso a tal. ¿Quién trajo a quién? Claro, vos a Carla. Sí, yo la Muy puse bien. en primera, como decimos. Excelente, pueden ir a ver el episodio que hicimos con Carla hablando de regionales, pero quiero aprovechar ahora que los tengo a ustedes para entender por qué ves vos la importancia de las regionales todo el tiempo en constante crecimiento. Ya me decía ayer, estamos contentos porque yo no lo sabía y no, de hecho, quizás mis prejuicios no me hacían pensar que podía haber una regional nueva en Mendoza, en Salta. Sí. El caso particular de la de Venezuela, me lo cruzaba hace un ratito Hernán por acá. Sí, todavía no lo vi. Sí, estuvo por acá y creo que se queda. Sí. ¿Por qué es importante que eso siga creciendo y que no se quede, como decía Tomás? Y lo que pasa es que eso es como... Porque habla de diversidad, ¿no? Digo, Sí, Salta es... sí, bueno, sí. Estamos tratando de salir como siempre, salir de la zona de confort que es la pampa húmeda. Claro. Y bueno, y saber que se formó una regional en Mendoza que no sé, que me imagino que es totalmente diferente a todo lo que nosotros pensamos y que vean en APRESID algo que les agregue valor. Y lo que creo que les agrega valor es que es un grupo humano que quiere contar y quiere tener a alguien para poder contar lo que le pasa. Y bueno, y creo que es eso, simplemente es eso, una reunión de que termina siendo amigo. Claro. Y que te escuchan y que cada tanto te dicen, che, mirá, me parece que tenés que ir por ahí. Okay. Si lo simplificaría sería eso, y eso nos da un montón de herramientas y de cosas para trabajar de día a día. Por eso, es más, recién estuvimos con una chica de Río Negro para también que quiere armar una regional y bueno, nada, nos pone re contento eso. Siempre hay interés. Sí, siempre hay interés y bueno, y siempre hay cosas nuevas para desarrollar. Excelente. No nos quedamos con el maíz, el trigo, ahora estamos viendo otros cultivos, que es la diversidad que nos desafía. Está buenísimo. Tenemos que ser diversos, pero bueno, tenemos que ir a los lugares donde hay diversidad. En esta mesa yo me di el lujo de tirar varios prejuicios propios, perdón, pero tengo prejuicios que todos tenemos sobre todo. Yo los tenía sobre algunas cosas de APRESID, no me acuerdo el nombre, quizás Lu me ayuda, pero ayer teníamos a un socio de una regional, si yo no me equivoco, Carlos Yusit, de 25 de mayo. 25 de mayo. De 25 de mayo, que me contaba que
Yo pensé que cuando estabas en una regional de Aparecida era porque ya eras un productor capo, tenías muchas cosas claras y entonces te metías con otros productores capos a ver cómo ser todavía más capos. Y él me decía, mira, yo llegué a la regional porque tenía que ponerme a laburar en gerenciar un par de campos, no tenía ni idea de cómo hacer agricultura, no sabía en qué fecha se sembraba la soja. Y me metí a una regional y aprendí en base a experiencias de otros, me ahorré errores porque ya los habían cometido otros y vinieron con datos y nos ahorró a varios ese momento, así que me quedé con ese espíritu de las regionales, me gustaba, quería traerlo con ustedes. Tengo que cerrar, quiero cerrar con, aprovechando esto que contaba María Augusta, no sabía su historia, ¿qué cosa sienten que los otros dos que están en la mesa no saben de ustedes? Más personal, como, ¿qué pensás, María Augusta, que ellos dos no saben de vos? Ay, no sé. Como algo como socia, como de tu historia en APRE, de tu vida personal, que se pueda contar. Ay, no. Déjame pensar un Dejémosla ratito. pensar. ¿A Dale. ustedes se les ocurre algo? No, bueno, yo a Tomás lo reconozco. Claro, es difícil medio acá. difícil. Y Algo que no le hayas contado nunca, un secreto. Es difícil. Es difícil. Viajamos todos los meses en camioneta. Charlan un Hace montón. 10 años, hace Charlan. más, no sé ni cuántos años. ¿Qué hace. pregunta ahí? Sí, hace todos los meses. ¿Algún objetivo que tenga si él no Nos sepa? cuesta vernos, en el mes no nos vemos casi, nunca salgo a una reunión no tengo ni idea de lo que hace el fin de semana. la A verdad. ver, contale qué haces el fin de semana que no sabes. Claro que me dice ir a un campo, algo que ya sabes. No, yo el fin de semana, ya saben lo que hago los fines de semana. Yo lo único que hago es correr. Así que. Gran Y, corredor. Eso no lo sabía yo. Sí, por eso. No, y de chapa yo tampoco. Por un lado, yo no soy. De ahora medio de viejo aprendí a que no tengo ningún problema en que todo el mundo sepa todo de mí. Entonces, es como que ellos dos ya Está súper saben, abierto, ya ok. saben que era rockero, que tenía el pelo largo, que Pará, no pude pero yo estudiar no. agronomía. Soy yo la que va a Bueno, descubrir entonces si cosas querés acá. te cuento eso, pero son serio? cosas que ¿En qué ya más momento? o menos las saben. Sí, Y yo un encontramos poco, claro. en YouTube está la banda de él que le descubrimos y no, te morís pues decís, no puede ser, Pero puede bueno. ser. No vamos Era a decir otra el nombre persona. para que no lo busquen los que vean esto, o lo podemos decir. No, yo la parto. Yo no tengo, ya, por eso, Pelo por eso largo, mismo voy que a te ir a digo, buscarlo, ya no tengo problema. Pueden buscar Excelente. una banda de heavy metal que se llamaba Krupp en los años 80. Por eso no pude estudiar agronomía y tuve que estudiar ya cuando me estaba por hacer viejo de 23, 24 años, ¿Viejo? una carrera corta. Pero sí, esas cosas ya las saben lo de correr, saben lo del Para, ¿te heavy hubiese gustado metal. estudiar agronomía? ¿Eh? ¿Te hubiese gustado estudiar agronomía? Me gustaba mucho el campo. Sí. Pero también me gustaba mucho la música y tiró en el esa heavy época metal, tira mucho. tiraba el heavy metal, claro, obviamente no podía no ganar el heavy metal cuando uno muy tenía bien. 20 años. Así que, pero me seguía gustando mucho el campo y hubo un momento, porque uno madura, en algún momento dije, se ve que del heavy metal no voy a poder vivir. Qué Y pena. ahí resurgió Ahora podrías estar tocando El heavy cariño metal en la supa de Apresidio. Pero Sí, abandonaste. Sí, pero bueno, no todos se pueden dar. No era tan compatible en ese momento. Bueno, ¿se les ocurrió algo o lo salvo de esta? Se me ocurrieron un par. Me dieron bien, 2 bien. minutos en Hay que darle tuki tuki. tiempo. Bueno, yo tuve un criadero de ñandúes, no sé si sabían. No. No sabía eso. Me duró 3 años, me fundí, Antes no de pasa ser nada. socia sí. Presidio, después. No, fue antes. Era socia Presid, pero no participaba en la regional. Ok, bueno. Ese es Criadero de ñandúes. criadero de ñandúes, sí. ¿Viste que era un Con dato random? incubadora, todo, tenía todo, pero tecnificado y lo tengo todo abandonado en el campo porque Sé nada, que no existe. pudimos vender nada. Bueno, para Sí, yo también vendimos. encontré. Ah, ¿viste? Miento, en Buenos Aires vendíamos. Después vino la crisis del 2008. Nada, fundimos así mal. Eso sí. Y después A que yo soy media parienta, no de Pilu, pero de sus hijos. Son medio sobrinos segundos míos. Mira vos. Sí, por Ok. eso fue que Pilu nos involucró con el tema de la siembra directa cuando en arrancamos. ese momento. Claro, estaba casada con mi primo. Maravilloso, eso yo Así tampoco que lo sí. sabía. Ahí Me tengo, gusta eso. tiré Me 2. gusta toda esa data de Sí, aquella sí, época. sí. ¿Se te ocurrió algo? Sí, A Hernán le hay estoy dando tiempo. ¿Viste? No, Hay no, una no. que no saben, hay una que no A saben. ver. Esta no la deben saber. Mientras estaba en mi época de rockero, yo tenía que trabajar mientras porque mis papás ya me miraban Había que torcido. vivir. Y trabajaba en un negocio que vendían tapados de piel
Y como yo tenía el pelo largo, las señoras me pedían que me los pruebe yo para ver cómo quedaban. Fuiste modelo de tapados de Fui piel. modelo de tapados de piel. De eso en YouTube no hay nada. De eso en YouTube, desgraciadamente YouTube Qué todavía pena. no existía, Oh. entonces Fotos no tampoco quedó de registro, rollo. no quedó registro gráfico, por suerte. Hacemos un pedido abierto a la Pero- comunidad. Si alguna vez lo usaste como modelo de tapados de piel, por favor, trae registro. Sí, así es. Muy bueno ese dato random. ¿No tenés tu dato random? No, sí, debo Sí. tener, pero no me sale ahora. Sabés que debo vas a tener- cruzar esta puerta y se te va a Sí, ocurrir. Sí, se me va a ocurrir seguro. Lo No, voy a no, poner en capaz los que no. comentarios. Saben, viví 3 años en Salta, bien me recibí. Me mandaron a hacer una pasantía que se suponía que me iba a ir a Australia. Grande el cambio. Sí, y tenía que hacer una pasantía primero en Salta y de ahí me iba a ir a Australia Ah, y quedó todo en Salta. ¿y estuvo bueno? Estuvo re buena porque en realidad cambió todo y en vez de ir a como es a Australia, vinieron los australianos. Así que era muy raro porque era hablando en inglés en medio de la nada. No, y además, claro, Este, ese inglés. Sí, ese inglés que no le entendías nada. Al paisano que se subía al tractor, ¿qué me está diciendo? Hacía de traductor. Así Eso que estaría fue- bueno que esté en YouTube también. Sí. Fue todo una cosa, decías, qué loco. Qué Y loco. bueno, qué loco. Y a las 6 los australianos te decían, Hernán, basta, no logramos más. Y a tomar cerveza al pueblo. Claro. Así que Y era había que todo- subirse, había que decir que sí. Había que decir que sí. Así que fue todo medio muy loco. Espectacular. ¿Vieron que Sí, todos sí. tenían algo que el resto no Sí, sabía? sí. Así que Gracias, sí, a los tres. Gracias a un vos. placer. Gracias, Gracias, María igualmente. Augusta, Tomás, Hernán, de Dale. verdad. Un placer Placer, conocerlos Carola. un poco más. Igual. Hemos hablado acá con una cantidad innumerable de referentes, de disertantes, de miembros de APRESID. Conocimos un montón de los programas, pero ahora me voy a sentar a charlar mano a mano, tranquilos. Yo, tranquila, él debe tener 200 compromisos después con el presidente de APRESID, Marcelo Torres. Bienvenido a Levantando la Perdiz. Otro año más acá. Buen día, estoy tranquilo, ¿eh? ¿Estás tranquilo? Sí, estoy tranquilo. Pero debes tener la agenda toda... Eso sí, pero Ah. me lo disfruto. ¿Lo La disfrutás? verdad que lo Bueno, muy bien. Arranca un remate en un ratito, 9:30. así que me están retando para que terminemos a No, tiempo, así puedes ir a hacer tranquila. el remate. Que es una de las cosas nuevitas de este año. Sí, mira, la verdad que APRESID en estos años se amigó bastante con la ganadería, pero ya hace mucho tiempo, ¿no? Yo digo esto porque cuando empezó APRESID, y yo me acuerdo los primeros años también de los 90, te hablo hace muchos años ya, era la agricultura en la parte baja del campo, en la loma del campo, perdón, al revés, y la ganadería en los bajos. Sí. Y casi no interactuaban. Y cuando pastoreábamos algún rastrojo, o sea, usábamos las vacas adentro de lo que... Siempre una lucha, ¿no? Que no pisen, que no compacten. Bueno, ahora con este modelo productivo, ¿viste? De mantener el campo verde y vivo todo el tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible, y haciendo cultivos de servicio entre los cultivos de cosecha, la hacienda entra a pastorear con cuidado, que no esté el agua con exceso de humedad en el perfil y tener siempre una vía de escape. Entonces, la verdad que hay una chacra, que es el programa I+D de APRESID, de Sistema Integrado Agrícola Ganadero y su beneficio. Entonces, esto del remate y otros sponsors más que tenemos es también una visibilización de lo importante que es la ganadería para APRESID. La mitad de nuestros productores son mixtos, agrícola ¿sí? ganaderos. Sí, Mira, no sabía que tantos. sí. ¿Cómo encarás este año? Acabas de renovar mandato. Bueno, estamos en agosto. En Fue abril. marzo, claro, marzo-abril. Abril. ¿Cómo fue esa renovación de mandato? ¿Con qué mirada encarás un segundo, si no me equivoco, mandato en APRESID? Mira, yo creía que primero que podía hacerlo, porque la verdad que es difícil, ¿eh? APRESID es totalmente voluntario y tenés que tener la posibilidad de tener tu trabajo, tu fuente de ingreso, de lo que vivís La actividad resuelto. privada, claro. Yo, por suerte, soy socio de una empresa y podía vivir del resultado que me da ser socio y en el día a día no estar todo el día trabajando en la empresa, ¿no? O sea, sigo haciendo cosas, por supuesto, que son cosas que están muy vinculadas con APRESID. Ah, La digitalización de la agricultura, la siembra y ganadería asociada. Eso es lo que hago yo en la empresa. Tengo una agenda que me permite viajar mucho y no tener que estar en un lugar. Eso es lo primero, que tenía tiempo. Lo Bien. que quise decir es que tenía tiempo. Mis chicos son grandes, ya más grandes. Tengo de
casi 30, 29, 27, 22 varones, 29, 27, 25 y 20. Y bueno, ya no es la misma rutina de llevarlos, traerlos al club, a donde sea, al colegio, entonces bueno, ya es otra cosa. Y bueno, y tenía ganas. Y me parecía que la institución había iniciado una serie de cambios que no digo que si yo me iba no iban a seguir, pero que uno cuando termina como presidente tiene que volver a su regional y ya dejar espacio a otro. Entonces me gustaba, perdón, seguir acompañando estos cambios desde adentro, ¿no? Por lo menos un periodo más, que es lo que podemos, no, tampoco es bueno más de eso. Así que bueno, contentos. El APRESID que nos esté viendo ya va a saber de qué cambios hablas, yo no lo sé. ¿Qué cambios sentías que necesitaban un poco más de tiempo? Es una buena pregunta, ¿eh? Para mí, digitalizar mucho la información que tenemos, conectar mucho con el consumidor a través de la industria, tener indicadores de sustentabilidad basados en ciencia y tecnología, la parte de internacionalización de la institución. O sea, nosotros vemos que en el mundo, sobre todo después de la invasión de Rusia y Ucrania, que tomamos conciencia de la fragilidad de oferta y demanda de alimentos y energía, el mundo, en las cumbres de cambio climático, en los foros internacionales, se empieza a hablar mucho de siembra directa. Antes se hablaba de agricultura orgánica. Cuando tomamos conciencia de que había que sostener una productividad alta, pero impactando menos, uno de los atributos que se destacan es la siembra directa. Y otro atributo que se destaca mucho de Argentina es el productor que se juega al cuero en las decisiones que toma, interactuando con la ciencia, con el INTA, con la tecnología, con las universidades, con la empresa de tecnología, traccionando la innovación en primera persona. ¿Viste? Yo creo que me parece que eso es el modelo que nosotros queremos comentar cuando viajamos, ¿viste? No es que nosotros estamos en condiciones de darle una cátedra a un productor inglés de cómo tiene que hacer siembra directa, pero sí podemos decirle que tienen que armarse en grupo de productores, trabajar en red y nos podemos ayudar en ese armado, ¿no? No es tan habitual en el mundo, acá estamos bastante acostumbrados, pero inclusive en Brasil hace unos años no era tan habitual. No es nada habitual. El productor en general es un productor de más edad que acá. Sí. No existe la cantidad de jóvenes, así, contratistas, asesores, productores intervinculándose. Son productores más grandes de edad, más chicos de escala. ¿Lo ves en particular o lo ves en el mundo? Porque el caso de Estados Unidos es casi 60 años de promedio, en la Unión Europea también, aunque es muy diversa. Me refería más que nada a eso, ¿no? Sí. A los países europeos y a Estados Unidos mismo también, donde además son bastante que adoptan el paquete tecnológico que la universidad local les dice que tienen que adoptar. Obviamente que ese sistema funciona, pero no hay como en Argentina ese ida y vuelta entre la ciencia y el productor. Viste, la ciencia empuja, el productor tira. Bueno, esos modelos acá en Argentina se dan muy bien, ¿no? ¿Y cómo reciben esa sugerencia o ese mostrarles un modelo en red distinto? Bueno, estamos trabajando bien. Cuesta, digamos, un trabajo de varios años. Yo estuve en mayo del año pasado visitando Francia, Italia, Inglaterra, Irlanda, España. Bueno, Estados Unidos estuve varias veces, pero básicamente hablando de esto y sí. Pasa que otra vez... Porque ahí tienen algunos prejuicios inclusive sobre la producción de alimentos en Sudamérica. Lo vemos cuando en plenas discusiones por el acuerdo Unión Europea-Mercosur, los agricultores franceses han hecho mucho lobby, hacen esas protestas contra la Unión Europea. Yo lo comentaba en el discurso, Me parece que el proteccionismo genera fragilidad. Este sistema que es tan subsidiado, tan de protección, ellos tienen pánico a abrirse al mundo, pánico a la competitividad de la agricultura nuestra, la demonizan un poco, sí. Creo que a propósito, con una barrera paraarancelaria, porque tienen miedo, terror, cuando hablas con ellos mano a mano, a la competitividad y agresividad, en algún sentido tiene el agro argentino, el agro brasilero, el agro de la región, ¿no? Y yo creo, ¿son más sustentables que nosotros? ¿Que ustedes, no, los de ninguna manera. argentinos? De ninguna manera, O sea, ¿no? ¿que es eso lo que les da miedo? Yo creo que la juventud, el empuje, que temen que nosotros, bueno, que lleguemos con menores costos también allá de nuestros granos, de la carne, y también incluso que vayamos a sembrar allá, en algunos casos. Pero sobre todo, no tanto, bueno, en algunos países de Europa, ¿no? Porque hay otros países que son
predios muy chiquititos, que es muy Sí. difícil hacer algo a escala, pero Italia, por ejemplo. Pero la verdad que el productor argentino es muy eficiente, muy antifrágil, como yo ya dije el otro día, tomando un término de Nassim Taleb, y me parece que bueno, está bueno porque la primera es que ellos entienden después, como siempre hay una curva de productores que adoptan tempranamente tecnología, otros que siguen, otros que no lo van a hacer nunca o muy tarde. Pero hay productores que saben que tienen que cambiar. En algunos países, porque eso se acomoda a cada país y cada región, les pagan 350 euros por hectárea, se hacen directa. Ya ellos están muy acostumbrados a ese estímulo. Bueno, a ver, ¿qué reglamento Sí, claro. tengo? Produzco según el reglamento. ¿Qué me pagan? Directa me pagan. Bueno, a ver cómo es lo de la directa. Las cuestiones que nos plantea Inglaterra, por ejemplo, Sí. son cosas básicas que acá también las tuvimos. No, acá no se puede porque tenemos mucho rastrojo. Yo estoy en el sur de Provincia de Buenos Aires, nos pasa lo mismo. Tenemos exceso de agua en el perfil. Todo eso tiene solución. Pero yo podría decirle, bueno, mirá, con un cultivo de cubierta, una vicia, hace mucho cultivo de invierno. ¿Viste? El sur de Europa hacen cultivo de invierno porque no llueve en verano, clima mediterráneo, y al norte, en Inglaterra, hacen cultivo de invierno porque no tienen temperatura. Entonces rotan colza con trigo, con cebada. Bueno, entonces ahí yo, mirá, le decía, después del trigo podía hacer un cultivo de servicio, una vicia, ¿no? O una leguminosa, habrá que ver cuál allá, no importa. Vos bajás la relación carbono-nitrógeno, descomponés mejor el rastrojo, consumís el agua en exceso que tenés, pero nosotros creemos que más que decirle a ellos qué tienen que hacer, tenemos que ayudarlos a que encuentren ellos la manera, generando Con estos sus grupos. propios actores, claro. Sí, eso va a pasar. Lleva tiempo, pero va a pasar. ¿Y qué piensan, qué piensan del productor argentino? Viste que acá se tenía la oportunidad de charlar en el eje de perspectivas sociopolíticas con Luciana Geuna y analizábamos el cómo nos ven, ¿no? Cómo nos ven los argentinos, esa mirada por momentos prejuiciosa de la sociedad que hemos sabido construir y también cómo nos ven desde afuera. ¿Tenés esa oportunidad de charlar con pares de otros países? Me interesa saber qué piensan, porque acá nos creemos muy capos, creo que nos autopercibimos, no nos creemos muy capos en agricultura, porque hay muchas pruebas de eso, pero no sé cuánto el mundo sabe de eso. No, a ver, un poco tienen miedo a abrirse, pero otro poco también se cree en ese modelo de que acá una agricultura más industrial, más contaminante, más con mucho uso de agroquímicos. Pero mira, es muy complejo el tema. Tiene, como todo en la vida, no hay blancos y negros. Ellos lo que dicen es, si yo tengo un montón de exigencias locales, de hacer esto, y bueno, no importes cosas que no le pedimos nada. Entonces presionan para que nos apliquen también reglamentos a nosotros, como el reglamento de libre deforestación. Sí. Que no tiene base científica ni tecnológica, pero eso es otro tema largo. Pero bueno, digamos que un poco ellos creen que nosotros hacemos una agricultura industrial, más, si se quiere, con más impacto ambiental. Pero yo, mira, estuve en Wageningen, en Holanda, en Países Bajos, en la universidad, y decimos, bueno, y ustedes establezcan indicadores, consenso con nosotros, y midamos la agricultura argentina y veamos, a ver, comparemos indicadores. Hay que llevar la conversación para ese lado, ¿no? Tener indicadores de, no sé, la huella hídrica, huella de carbono, la biodiversidad, el impacto de los agroquímicos, se llama IQ. Bueno, hablemos de eso, pongamos esos indicadores y veamos cómo es la agricultura nuestra y la agricultura de allá, comparémosla, no para hacer una competencia, sino para, bueno, hablar con base más seria y tener un nivel de conversación un poco más elevado, ¿no? Me vengo a la Argentina de nuevo. Estamos en el 2025, 2035. ¿Qué cambió en los sistemas productivos argentinos? ¿Qué tendría que cambiar de acá al 2035? Va a depender mucho del rumbo que tome el país, si se consolida como Brasil, un rumbo de política de Estado respecto del agro. Y viendo Brasil podemos ver el futuro que puede haber en Argentina. Del año 1980 para acá, que teníamos 25 o 30 millones de toneladas, Sí. Brasil y Argentina, a hoy Brasil multiplicó por 14 su producción, Argentina solamente por 4. Uno puede pensar, bueno, esto porque aumentaron área. Solamente También, el 50% del crecimiento en soja se explica por el área, el otro 50% por aumento de rinde. En maíz, el 80% del crecimiento brasilero es por aumento de rinde y solamente el 20% por aumento del área. En esa zona
nueva brasilera de Mato Grosso y esos estados que están más al norte, se urbanizaron el equivalente a una ciudad de Córdoba, 2 Mar del Plata y 10 Tandiles. O sea que mirá el desarrollo federal que trajo. Si Argentina nunca más cierra sus exportaciones, si no tenemos brecha cambiaria, obviamente si la presión fiscal baja, tiene un potencial inmenso. Yo comentaba el otro día, si fertilizáramos más el suelo y el productor saliera de una agricultura defensiva, que en parte se entiende, pues tanto le cambia la regla de juego que hace una agricultura defensiva, solamente fertilizando más podríamos tener 40, 50 millones más de toneladas. Y si tuviéramos una coordinación... Una cosecha entera más de soja, por ejemplo. Claro, si tuviésemos una coordinación público-privada inteligente, podríamos habilitar el triple de hectáreas de riego de lo que tenemos hoy, y ahí podríamos tener 10 millones de toneladas más o más. Entonces yo creo que si Argentina se consolida en un rumbo de política de Estado clara, me imagino mucha tecnología, mucha productividad, duplicando pasando 200 millones fácilmente y casi duplicando la producción, con muchos jóvenes involucrados, con muchos consultores que van a saber de agronomía y de tecnología digital y valor agregado. Tenemos que definir eso. Discutamos el tema de corte de biocombustible. Brasil va a tener casi el triple de corte que nosotros. Eso le daría mucha competitividad a un montón de sectores alejados de los puertos. Está el biocombustible sustentable para aviación. Hoy es mandatorio que los aviones que entren a operar en aeropuertos europeos tienen que tener un 2% y pronto un 3, un 4, así va creciendo, hasta el 70% de corte en el 2050. De ese 70%, el 35%, o sea la mitad, es biocombustible. El otro 35% es combustible de síntesis que está hecho con dióxido de carbono biogénico y hidrógeno verde. Pero hablemos del 35% de biocombustible. Tenemos una oportunidad gigantesca de generar valor agregado, biocombustibles, transformar en carne, en proteína animal, muchos de nuestros granos. El 60% de los granos que cosechamos de maíz se exportan como grano. Eso no lo podemos seguir haciendo, tenemos que agregar valor, dar laburo, desarrollar federalmente la Argentina. Y eso va a ocurrir, si no digo con un gobierno o con otro, digo, si Argentina define un rumbo. Porque mira, Brasil tiene Lula y Bolsonaro, totalmente contrastantes, pero Brasil sabe dónde va en política. Sí, total. Bueno, para eso se necesita un poder legislativo fuerte. Sé que trabajan mucho, por ejemplo, con Barbechando, que es la que junta a los de todos los colores y trata de... Sí, creando un bloque de legisladores que en agro al menos tengan consenso como pasa en Brasil. Ok. Me hace pensar esto, dos más. Me dijo nuestra jefa que Lucía que una pregunta más, pero dos. Me hace pensar esto en la charla que tenía ayer con Marcelo Macrecha acá, hablando de cadena, ¿no? Y te escuchaba con lo del corte del bioetanol o el corte del biodiesel, que es una deuda pendiente para la Argentina. Están las empresas listas para hacer algo que hoy no pueden hacer en toda su capacidad. Digo, implica sentarse con la cadena, pero sobre todo implica sentarse con otras industrias también. Sí. Pensaba en eso en función del código abierto que plantea Preside en este congreso. Digo, estamos para sentarnos con otras cadenas, como ponernos de acuerdo con las petroleras en, ok, Argentina, no ustedes, no nosotros, Argentina necesita aumentar el corte. Sí, deberíamos. Esta red colaborativa, o al menos estas buenas conversaciones, tenemos que escalarlas y hablar con la industria, con los Nestlé, los Bimbo, claro, ¿qué indicadores necesitas? A ver, conceptuémoslos y decodificá. Hablamos con Nestlé de acá el otro día de eso. Y vos decodificale al consumidor que esto que estás vendiendo en la línea PET de Purina está hecho con granos que están hechos en agricultura regenerativa o como le quieran llamar. Y sí, obviamente con el sector petrolero habría que hablar por el tema de tipo de corte. Y además nos daría más saldo exportable también de petróleo. En realidad exportamos mucho petróleo. Bueno, no soy un experto en el tema, pero sé que la capacidad de refinería está a tope. Lo que terminamos exportando de petróleo, bueno, en definitiva podríamos tener más saldo exportable. No implica que implica toda una política de Estado, ¿no? Pero, público-privado y un rumbo claro, ¿no? De qué queremos para Argentina y cómo desarrollarla, ¿no? Y hay que articular muchas cosas. Yo termino acá con el ejemplo del riego. Vos podés habilitar un área nueva de riego. Sí. Tenés que tener la energía eléctrica que llegue al equipo. Tenés que tener camino y rutas para sacar la cosecha. Tenés que tener un mapa de acuíferos. Tenés que tener crédito para que hagas inversión. Entonces, hay mucha coordinación que de un privado solo o de un grupo privado no se va a dar, ¿viste? Tiene que
haber una articulación público-privada y un rumbo claro donde queremos ir. Lo último, te preguntaba por los sistemas productivos Argentina 2035. En los 2 minutos que nos quedan, ¿a preside en el 2035? Bueno, yo me imagino mucho más socio, mucho más... Bueno, hoy estamos en 80% de siembra directa, que no es poco, pero me imagino impactando mucho en lo que tiene que ver con valor agregado, con economía circular, teniendo varios grupos en el mundo que estén de alguna manera conectados con la institución. No digo que demos cátedra, pero sí que estén conectados, que podamos aplicar la metodología. Me imagino exportando productores, exportando gringos de acá que vayan a sembrar a África. Me los Mirá, imaginé yendo. sí, exportando productores, porque yo te digo, Ghana y Guinea hemos estado, mira, hicimos un plot con el Banco Africano de Desarrollo, espectacular todo. Cuando nos fuimos, el plot quedó ahí y no prendió la vacuna. Porque no hay productores, no hay red de productores en algunos países. Entonces lo que tienen que exportar también son los tipos que van a bajar después esto a territorio. Me parece que esa es la presión que me imagino. Mira, me sorprendió esa respuesta. Exportando productores. Gracias, Marcelo. No, un placer.